Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos a las enseñanzas de este día. Y aunque estamos con un poco de frío, ¿verdad? En este día, pues nos vamos a gozar en una enseñanza y vamos a ver 4 curiosidades del nacimiento de Jesús. Y comenzamos con la primera. La primera curiosidad es que Dios usó a un impío para hacer cumplir una profecía sobre Jesús. Y eso se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1, los versículos 4 y 6 que dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así está escrito en la palabra. Pero quiero decirles que 700 años antes que Jesús naciera, ya estaba profetizado por medio del profeta Miqueas que Jesús nacería en Belén. Así que después que transcurrieron los 700 años, Dios decide usar al César, al Augusto César, que era el emperador en ese entonces. Era un pagano, era un no creyente, vamos a decir, no temía a Dios. Pero Dios decidió usarlo a él, ¿para qué? Porque quizás porque tenía el mando, ¿verdad? Y para que se hiciera un censo, y ya a través del censo, pues toda la gente tenía que salir de su lugar, ¿verdad? Y ir a ciertos lugares. Por eso es que José y María salieron de Nazaret para llegar a Belén y ahí ser censados. Pero como ya estaba en días de su alumbramiento, pues ahí fue que se cumplió naciendo Jesús. ¿Qué podemos aprender con esto? Que cuando Dios va a realizar algo a favor de los que le temen, Dios toca los corazones de quien sea. De las personas que no son creyentes, de los incrédulos o de los paganos, como nosotros le decimos, ¿verdad? Cuando Dios quiere cumplir algo, no le importa, ¿verdad?, a quién va a usar. Y fíjense que en diferentes formas y en diferentes maneras Dios lo hace. Yo recuerdo que cuando era joven, era muchacha, en mi primer trabajo, faltaba mucho para que me pagaran, pero se me terminó el dinero. Y yo tenía que trasladarme vamos a decir, de un pueblito a otro pueblito, estaba un poco retirado. Y pues en ese tiempo, nada más a través de un taxi. El asunto que yo no tenía dinero y no había cómo ir. Y yo le dije al Señor, ¿qué voy a hacer? Y pues mientras eso, pues como que alguien me dijo, pues véala. Entonces comencé a caminar porque yo tenía que ir allá, pero decía, pues ¿cómo? Y mientras estoy pensando así, estoy parada, pensando, mirando por todos lados, ¿qué voy a hacer? Y mientras así, cuando de repente se estaciona un taxi, y cuando yo lo volteé a ver, el taxista me dice, ¿y a dónde la llevo? Yo no pedí taxi, yo no hice la parada a un taxi, pero llegó un taxi. Y me dijo que yo me subiera, que me iba a llevar. O sea, ¿a dónde la llevo? Y yo quedé así pensando y dije, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y yo dije, bueno, pues yo me subí. Yo me subí y le dije, no, pues lléveme a tal lugar. Sí. Ah, bueno, con mucho gusto. Y como estaba retiradito, se puso a platicar conmigo, ahí comenzamos a platicar, pero yo en mi mente voy pensando, Dios mío, ¿y cómo le voy a pagar cuando lleguemos allá al lugar? Y ahí vamos así, ya cuando llegamos, y ya, pero por precaución, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces me bajé. Y ya que estaba fuera del taxi, ya le pregunté, que todavía me atrevo a preguntarle, ¿y cuánto va a ser? Arriesgando, ¿verdad? Que él me dijera tanto y pues yo no sé qué le iba a contestar. Pero yo muy así, todavía le pregunté cuánto va a ser. ¿Y qué creen que me contestó el taxista? Con una sonrisa que nunca voy a olvidar, muy amable, me dijo, no es nada, señorita. Fue un gusto servir. Realmente yo me quedé así, bueno, muchas gracias. Y ya dio la vuelta, se regresó y yo me fui a donde tenía que ir. Y es algo o sea, ¿quién lo va a hacer?
Y créanme que fue la única vez que me pasó. Estoy hablando de muchos años, cuando yo era joven. Desde esa vez hasta la actualidad, nunca se ha vuelto a repetir eso. ¿Por qué? Porque nunca me he quedado, gracias a Dios, sin un peso. Solamente fue en esa ocasión. No sé qué pasó, pero me quedé sin dinero y Dios sabía todo eso. ¿Quién usó a este? Y se miraba que no era cristiano, pero sí era muy amable. Imagínense, eso es lo que hace ese Dios en el cual hemos creído. Gloria al Señor. Curiosidad número 2. Que las nuevas de gran gozo fue dado a un grupo no de reyes o de reinas, ¿verdad? O de emperadores o emperatrices o de sacerdotes o sacerdotisas, no. El ángel no le anunció a estas personas, ¿verdad?, de que un Salvador iba a nacer aquí en el mundo, sino que Dios eligió a un grupo de pastores, de personas humildes, quizás para muchos insignificantes, pero eso es lo que hizo Dios. No quiso usar a la gente, a los sabios, a los grandes, no. Quiso usar a este grupo de humildes que ni siquiera se encontraban en el pueblo o en grandes lugares. No, estaban en el campo, porque estaban cuidando precisamente su rebaño. Por eso ahí se cumple lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:27, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Incluso los profetas y los apóstoles no eran grandes personajes, eran personajes ordinarios. Muchos campesinos y pescadores no eran de alta alcurnia, ¿verdad? Sin embargo, Dios los usó. Y como ya vimos una enseñanza de lo ordinario, Jesús los convirtió en personas extraordinarias. Gloria al Señor. Así que lo que aprendemos aquí, hermano, hermana, es que no nos sintamos poca cosa. Aunque quizás para otras personas les parezcamos insignificantes, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo que para Dios somos significantes. Gloria al Señor, y en cualquier momento Él puede usar nuestras vidas también. Tercera curiosidad es que los pastores creyeron de inmediato a las palabras del ángel. No dijeron: un ángel está hablando con nosotros. ¿Cómo es posible? Si lo vamos a contar, nadie nos va a creer. Van a pensar que estamos locos, o esto es una locura. No. Que pudieron haberlo pensado, porque era algo grandioso, ¿verdad?, que un ángel hablara con personas. No, dice la Biblia que ellos inmediatamente corrieron, se apresuraron para ir allá en el lugar donde los mandó el ángel, ¿verdad? Y ver y contar la experiencia que habían pasado con los ángeles. Y yo les digo esto porque todavía existen muchos cristianos que Dios les revela algo o hace algo increíble en sus vidas. Y sí lo creen, pero no lo cuentan porque piensan que es una locura, piensan que nadie les va a creer. Yo me encontré hace algún tiempo un hermano que me contó muchos testimonios, pero el que me llamó la atención fue que dice que una vez estaba trabajando en su terreno y no sé cómo, ¿verdad?, de que habrían hoyos por acá y por allá, pero él estaba usando una barreta y no sé cómo la barreta se cimbró, o sea, se quedó sembrada pues en la tierra. Y apenitas, vamos a decir, flotaba, o sea, saltaba un pedazo de la barreta, pero era larga la barreta, y quedó tan prensada en la tierra que su fuerza de él no le ajustó, ¿verdad?, para sacarla. Entonces invitó a jóvenes, ¿verdad?, personas fuertes, hombres fuertes, varios, para que le ayudaran a sacar la barreta. Y resulta que por más esfuerzo que hicieron los varones aquellos jóvenes, no lo sacaron. Lo intentaron y estaba muy sembrada y no lograron sacar. Y como este hermano dice que le urgía la barreta, no sé si era a lo mejor era prestada, no sé, pero la cosa dice que él necesitaba la barreta.
Entonces, como nadie le pudo ayudar, dice que una vez tomó la, o sea, llegó allá en su terreno y agarró la barreta con su mano, intentando como no, y ya lo habían intentado mucho. Entonces dice que él se puso a orar y que le dijo al Señor que le ayudara, que le ayudara. Dice, ya lo hicieron todos y nadie lo puede sacar, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. El Señor dice que él comenzó a creer y a confesar que el Señor, ¿verdad?, hiciera la obra en esos momentos, que lo hiciera él, porque yo no había nadie, nadie podía ayudarlo. Y dice este hermano que cuando terminó de orar, por última vez, él hizo el intento, pues él no tenía fuerza, él ya era un hombre grande. Sin embargo, cuando él terminó de orar y él hizo el intento, la barreta comenzó a salir. Dice que hasta parecía como que estuviera en lodo, tan suave que estaba. Y logró sacar la barreta. Yo me maravillé y le digo, gloria a Dios, ¿y a cuánto les has contado? Y dice, no, hermanas, es que no lo cuento, dice, porque ni me van a creer. Ni van a creer que lo que Dios hizo en mí. Y de verdad hay personas así que guardan sus testimonios y no lo cuentan. No sé, quizás en cierta forma a lo mejor tengan razón, porque realmente hay gente que cuando se les cuenta, ¿verdad? Es posible, pero como yo le digo, nos crean o no nos crean, le dije al hermano, lo contemos la grandeza del Señor. Por ejemplo, yo siempre he contado, y realmente ahí veo que sí tiene razón este hermano, porque en el rostro de las personas que yo les cuento, lo que les voy a contar ahorita, expresan incredulidad. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, ya había llegado los 9 meses, estaba yo en la semana, en los días que nos dice el doctor que cualquier día puede nacer. Esto fue en el año de 1995, en el mes de octubre. Y resulta que ese día estaba yo con mi esposo en la tienda. Teníamos una tienda en ese tiempo, en ese pueblo, cuando de repente la gente se comenzó a alborotar y a correr y a gritar y a lamentar, y nosotros nos espantamos porque decimos, ¿qué pasa en la calle? Pero entre sus gritos que ellos daban, comenzaron a decir, temblor, temblor, pero así con desesperación. Y nosotros cuando escuchamos la palabra temblor, inmediatamente con mi esposo volteamos a ver hacia arriba, porque como era tienda de ropa, teníamos colgado ganchos de bastante ropa. Pero créanme que ni una ropa se movió. La puerta siempre rechina, ¿verdad? La puerta no, que miramos la puerta, nada, o sea, el lugar donde estábamos no se movió nada. Y nosotros nos quedamos mirando con mi esposo. Entonces decidimos salir a la calle para ver lo que la gente le estaba pasando. Y sí, la gente estaba llorando, estaba impresionada, estaba, bueno, y le decimos, ¿qué pasa? Pues el temblor, acaba de pasar el temblor. Incluso mi madre estaba en ese tiempo, vivía, me mandó a buscar pensando que mi parto se me iba a adelantar, porque como faltaban días de que naciera mi hija, pensó que con el susto yo me iba a poner mal. Le tuve que mandar a decir con mi hermana, le digo, no, que no se preocupe mamá, porque pues no sé dónde pasó el temblor, pero aquí donde estamos no pasó, no se me dio nada. Y esto lo he contado con mucha gente y realmente yo les veo en su cara incredulidad, porque hasta la fecha muchos recuerdan el temblor del año 1995 con terror, con angustia. Y siempre me dicen, es que estuvo muy fuerte, estuvo muy duro. Y yo no puedo, no sé qué decir, porque nosotros, o al menos yo, no sentí nada. En el lugar donde estaba, nunca sentimos el temblor. Todo mundo recuerda ese temblor que fue trágico, menos nosotros, porque no sentimos ningún temblor. Gloria al Señor. Y realmente, cuando yo cuento esto, sí hay gente que no, pero a mí no me interesa si me creen o no me creen. Yo simplemente estoy dispuesta a contar y a testificar del gran poder y amor que Dios tiene para con todos nosotros. Gloria a su nombre. Bien, curiosidad número 4, la última.
es que cuando los pastores llegaron al lugar donde Jesús nació, no se dejaron llevar por las cosas que le rodeaban al Salvador. Por ejemplo, el establo, la paja, los animales, el mal olor, el bebé, ¿verdad?, acostado en un comedero. No se dejaron llevar por eso, es decir, el Salvador aquí, mejor sigamos buscando, necesitamos encontrar una cuna de oro o pañales de seda. No, si se hubieran fijado en eso, pues se hubieran llevado una decepción, pero ellos no. Entonces aquí yo logro aprender dos cosas. Que ellos al llegar, ¿verdad?, creo que ni cuenta se dieron, ¿verdad?, de dónde estaba el Salvador, dónde había nacido el Salvador. ¿Por qué? Porque ahí vemos algo importante, que el valor de una persona no se determina por su entorno. Muchas veces, la mayoría, incluyéndome a mí, pecamos al juzgar a alguien por su apariencia. A veces tenemos esa falla, ¿verdad?, juzgarnos por nuestra apariencia o por lo que nos rodea, por las cosas externas. Y no saben que hay personas que lastiman más, causan más daño, mucho daño al hacer esto. ¿No es así? ¿Por qué? Porque nuestro valor, ¿verdad?, no está en lo que te pones, en lo que está o lo que te rodea. De eso no, tu valor no está en eso. Y eso fue lo bonito de estos varones, ¿verdad? Que no se fueron a fijar, pero hay animales, pero hay paja, pero huele mal. No, ellos llegaron, ¿verdad?, a darle el valor al Salvador del mundo, gloria a Dios. Y algo importante también, que cuando llegaron, ¿verdad?, que ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando, o de lo que había pasado, o de lo que le rodeaba, sino que llegaron a poner su mirada en Jesús. Y fíjense que es algo muy importante, la Biblia nos enseña muchas cosas sobre esto. Por ejemplo, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre la Biblia nos insta, ¿verdad?, de que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Pablo también enseña y dice que, creo que en Colosenses 3 dice que debemos poner nuestra mirada donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que debemos poner nuestra mirada arriba y no poner nuestra mirada en la tierra. Y eso es lo que falla mucha gente, ¿verdad?, que ponen su mirada en los defectos hay cristianos que su mirada está ya no pueden maravillarse de las obras de Dios, porque ya no la tienen puesta en Dios. Mira, les voy a poner dos ejemplos de un hombre que quitó su mirada en Jesús y miren lo que le pasó, y un hombre que puso su mirada en Jesús y miren lo que pasó. Por ejemplo, Pedro dice la palabra del Señor que cuando vio a Jesús caminar por el mar, él también quiso caminar, y el Señor le dijo camina, y él empezó a caminar. Pero un momento nada más, y cuando él desvió su mirada en Jesús, comenzó a hundirse. Y eso es lo que pasa a muchos cristianos, que cuando dejan de mirar a Jesús, se hunden espiritualmente. Hay cristianos, ¿verdad?, que en lugar de poner su mirada hacia arriba, comienzan a poner su mirada en los defectos de la gente, de los cristianos, de los pastores, de la familia pastoral, de los líderes. Y aunque no seamos líderes, ahí ya estamos viendo, ¿verdad?, que porque llega a la iglesia y ya se comienzan a ahogar, a hundir espiritualmente. Y hay gente que hasta se desconvierte. Hay personas, cristianos, se desconvierten por estar mirando los defectos de sus compañeros, de los hermanos. Y cuando esto pasa, precisamente cuando ya no están mirando las maravillas de Dios. Ahora, el otro ejemplo diferente es un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre chaparrito, pero él deseaba conocer a Dios, bueno, a través de Jesús. Y el asunto era que cuando se enteró que iba a pasar, pero como era chaparrito, había una gran multitud, entonces le impedía ver a Jesús. Pero se puso abusado, dice la Biblia, que se fue y se corrió y se subió a un árbol y ya arriba, ¿verdad?, pasó Jesús y lo miró. Y dice la Biblia que en el momento que lo miró, Jesús le dijo, bájate de ahí, Zaqueo, porque la salvación ha llegado a tu casa.
En otras palabras, este hombre puso su mirada en Jesús y fue salvo. Así que, amigo, amiga que me estás escuchando, no pongas tu mirada en María, porque ella no te puede salvar. No pongas tu mirada en José, en Pedro, en los apóstoles o en cualquier imagen. No pueden hacer nada por ti. Aquí te estoy presentando un hombre que puso su mirada en Jesús. Él no era cristiano, él no era nada, pero él llegó a ser salvo solo por mirar a Jesús. Te invito pues a mirar a Jesús para que tú en estos momentos puedas llegar a ser salvo.